Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos al Junte Financiero. Este espacio ha sido creado para conocer de la mano de profesionales los temas de mayor interés del sector financiero y de tecnología. Un podcast del Banco Santa Cruz. Hoy nos acompaña el señor Mite Nishio, consultor digital, una persona muy querida en Banco Santa Cruz y en todo el país, y quien me acompaña hoy para discutir un par de punticos y temas interesantes del mundo de la banca. Nada, como estábamos conversando antes de empezar el podcast, hoy queremos tocar un par de temitas, más que nada orientado a temas de experiencia de usuario, temas de educación financiera y cómo hoy, más que nunca, tienen que ir de la mano. Transformación digital y dónde vemos que la banca pues está caminando y cómo se está desarrollando. Entonces, ¿quién mejor que acompañarme que Mite? Yo soy Fausto Pimentel, vicepresidente de Transformación Digital del banco, quien liderea este tipo de iniciativa también dentro del banco y obviamente pues soy quien está precisamente apoyando el desarrollo de estos temas y asegurándome que pues tanto el banco como nuestros clientes estén al día con todo lo que está pasando, que sabemos que es mucha cosa. Nada, Mite, empezando por gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas, nos complace compartir este espacio contigo. Gracias, Fausto. Como siempre, vamos a tener una conversación amena. Vamos a tratar de aterrizar esos conceptos que andan por ahí, por internet, que la gente lee y que después no entiende. Así mismo. Y básicamente, hablar de transformación digital, nadie está ni correcto ni errado, porque eso no hay una definición absoluta, ni una implementación exitosa y absoluta de eso, sino que uno como que va aprendiendo de las experiencias del otro y también de las propias que uno va trabajando. Lo que sí es cierto que la transformación digital, todo el mundo se preocupa porque es un concepto de moda por cambiar tecnología dentro de las empresas y de los bancos. Y se olvida también que hay que transformar al cliente y al usuario para que pueda utilizar todas esas bondades que estamos creando en las empresas. Sí, tú mencionas algo súper importante y es algo que yo cuando empecé en esta posición en el banco, lo mencionaba mucho, y es que la transformación digital para todo el mundo significa como algo diferente, aunque pareciera que son dos palabras bastante claras. La transformación digital para el banco no es lo mismo que la transformación digital para cualquier otra empresa. Y naturalmente hay que tener una estrategia bien clara para que eso se pueda lograr con el objetivo que uno anda buscando. Entonces, ya que empezamos por ahí, ¿qué se ve para ti? ¿Qué es transformación digital para ti? Entonces, ¿cómo tú lo ves? ¿Cuáles son los puntos que uno debe de considerar? Y realmente para el cliente también entender qué nosotros estamos haciendo o qué posiblemente pudiéramos hacer para que ellos también sean considerados dentro de esa transformación. Que no se vea como que nada más estamos cambiando hierro y sistema adentro, sino que también estamos pues precisamente tomándolo en cuenta y que sean quien lideren esa parte del cambio del banco. Sabes que siempre hay palabras de moda, según las épocas, que al final es lo mismo. Siempre las empresas tratan de hacerse más eficientes y de ganar más dinero. Sí. Entonces, en algún momento le llaman transformación de procesos, en otras le llaman tal vez digitalización, ¿verdad? En otra parte le llaman transformación y así, pero al final, ¿qué es lo que queremos? Ser más eficiente y dar un mejor servicio al cliente y a la vez ganar dinero con eso. Para mí, como quiera que se llame, ese es el objetivo de este cambio que se quiere hacer en todas las empresas. Y cuando tú mencionas algo, digitalización de procesos y eficiencia de procesos, eso se oye como medio aburrido, honestamente, en mi opinión, pero al final busca realmente hacer cosas fáciles, hacer cosas que hagan sentido. Siempre no, pero los clientes muchas veces, pues, por desconocimiento o por cualquier otra razón, se quejan mucho de cómo funciona la banca, qué hacen, por qué le obligan a hacer esto, las comisiones que a veces no entienden, los servicios y ese tipo de cuestionantes, pues va muy de la mano de esas eficiencias que tú mencionas, que muchas veces, pues naturalmente, los bancos vienen de un mundo un poco más tradicional, un poco más manual, que requería de una serie de políticas y una serie de procesos que pues entonces posiblemente el cliente hoy, 2023, ya no está dispuesto vamos a decirle que a entender. Entonces, ¿cómo
la educación financiera, cómo la comunicación de un banco o de cualquier entidad financiera, porque ya hoy no solamente son los bancos, hoy tenemos fintechs, hoy tenemos diferentes instituciones, cómo esa comunicación, cómo esa transparencia, explicarle bien al cliente qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y cómo hoy eso se transmite a ellos, forma parte esencial de esa transformación que estamos hablando y que el cliente pues perciba que realmente lo que se está haciendo o las formas como se hacen, pues hacen sentido. Y al final lo que busca es mejorar su experiencia y su relación con el banco. Si tú sabes que en las empresas raramente tú tomas como ejemplo a los gobiernos. Porque tú tienes la idea siempre de que el gobierno es todo lo contrario a lo que quiere hacer una empresa. Es ineficiente, tiene mucho proceso aburrido y burocrático. Entonces, de hace más de 20 años, los gobiernos están en un proceso de gobierno electrónico. Sí. Ese gobierno electrónico lo que decía es que no se puede automatizar la ineficiencia. Entonces, por eso había primero que transformar los procesos de servicio al ciudadano y después tú le pones tecnología para que lleguen a todas partes, a lo que es el gobierno ubicuo. Entonces, este proceso de transformación digital de las empresas es lo mismo que ya han hecho los gobiernos de hace más de 20 años. Tú tienes que aprender de ello. Tú tienes, no ponerle tecnología a unos procesos burocráticos que impiden que el cliente reciba su servicio a tiempo, sino tú transformas también los procesos de servicio al cliente y después que están bien definidos y arreglados, conforme a la regulación, que también eso es que el cliente no entiende, que hay regulaciones que los bancos deben de cumplir, no es que los bancos se inventan esas barreras para que el cliente acceda a los servicios. Después que tú tengas eso arreglado, tú puedes automatizarlo. Pero claro, si vamos a una carrera de cambiar tecnología por cambiarla, sin arreglar, ¿verdad?, todo lo que conlleva dar un préstamo, una tarjeta de crédito, dar intereses, cobrar, etcétera, tú no estás haciendo nada, sino creando una confusión y un gasto de dinero más grande. Correcto. Entonces, por eso yo dije al principio, mira, vamos a educar al cliente. Hay que transformarlo digitalmente al cliente para que aprenda a usar esos servicios. Sí. O sea, que aprenda a no ir a una sucursal. Que aprenda a usar dinero electrónico, eliminar el efectivo. Entonces, la transformación al final es de todo el ecosistema, desde el cliente hasta el equipo informático que está dentro de la empresa. Eso que tú mencionas es importantísimo, porque estábamos hablando precisamente que no ganamos nada haciendo un esfuerzo importante, desarrollos, nuevas funcionalidades, nuevos productos, si el cliente al final no lo sabe usar o no le gusta o no lo entiende. Entonces, esa educación financiera o esa parte de comunicación, de mantener al cliente enterado y todo lo que hacemos, mantenerlo de una forma transparente para que el cliente también se sienta pues que tiene acceso a esa información, yo creo que ayuda a que esa transformación primero sea eficiente, sea efectiva y que haga diferencia. Al final no hace diferencia si el cliente no lo usa. Porque aquí lo que estamos hablando no solamente de educación financiera, de cómo hacer un presupuesto, ¿verdad? Que muchas veces la educación financiera se quiere interpretar de que, cómo hacemos un presupuesto, cómo yo hago metas financieras, cómo yo pues me planifico hacia un futuro que quiero. Pero también la educación financiera es entender qué es una tasa de interés, por qué hay veces que uno ve de repente unos cargos de mora y uno entiende por qué están ahí, no están ahí. Tú sabes, entonces, el corte de la tarjeta de crédito. El corte, que eso todavía el sol de hoy, aquí entre nosotros, ni yo lo entiendo a veces. Entonces, esa educación financiera, ¿cómo? Concho, hay veces que uno o entra a la página de internet, tiene que darle a 5 clics, para encontrar esa información. Muchas veces están en un brochure, en letras un poquito pequeñas, pero no es porque los bancos lo hacen a propósito, sino que históricamente era la única forma de que el cliente tenga acceso a esa información. Ya hoy con canales digitales, tanto internet banking, app, billeteras, etcétera, las redes sociales también, obviamente, un componente importantísimo en eso. Pues tenemos un reto como industria de realmente no solamente ponerlas en letras pequeñas, sino que sean parte de la experiencia de una transferencia, parte de la experiencia de un pago de tarjeta. Cuando yo hago una solicitud, ahora que más para adelante vamos a hablar un poquito del onboarding digital y de la firma y cómo eso va a realmente revolucionar en la forma en cómo los clientes solicitan y adquieren productos, pues en esa solicitud, como yo transparento bien hasta el más mínimo detalle de qué se trata ese producto que tú estás solicitando, cómo se comporta y qué tú esperas de ese servicio o ese producto. Entonces, eso está incluido dentro de la educación financiera. Tú entender todo eso, pero al mismo tiempo que los bancos hagan un enfoque en eso. Porque si no, volvemos a lo mismo. Los clientes no van a solicitar un producto que no entienden y hasta se sienten de alguna forma u otra engañados por no entenderlo. Entonces, es como un círculo vicioso que realmente
por lo menos ya hoy en día contamos con esas herramientas, contamos con la capacidad de poder desarrollar ese tipo de solución. Y yo creo que eso que tú mencionas de esa transformación, por liderarla con ese enfoque, yo creo que es probablemente la forma de hacerlo, o la única, Y tú sabes probablemente, que ¿verdad? la bancarización en República Dominicana está como por el 56%. Sí. Sin embargo, hay 8 millones de usuarios de Facebook Ujú. y hay casi 10 millones de celulares. O sea Sí, que la barrera no es el acceso a la tecnología. totalmente. Es que mucha gente desconfía Sí. de tener su dinero en el banco A mí me encanta que tú menciones y eso. no sabe el costo del dinero. Me encanta que tú menciones Ni eso. sabe cómo hacer el movimiento del dinero electrónico. Tú sabes Entonces, que... como conversamos incluso, Sí, no, claro. es que la educación financiera debe empezar desde el colegio, la escuela, Sí, desde edades tempranas, para sí, cuando una persona salga del bachiller, sí, ya aprenda cómo sacar una cuenta de banco, una tarjeta, cuáles son los totalmente. requisitos, los créditos, todo ese proceso que está aprendiendo después. Entonces, él, si se lo enseña desde pequeño, ya él puede tener conciencia de que el dinero hay que volverlo electrónico, que es Claro, más económico, que hay claro. muchos planes, que hay todo tipo de servicios financieros y aumentar esa bancarización del 56%, quizás al 80%, 90%. Totalmente. No, tú mencionas dos componentes muy importantes. Primero, la educación desde temprano. Uno siempre relaja de que yo nunca he vuelto a hacer trigonometría. Sin embargo, tengo que entender mi estado financiero todos los meses. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso no me lo dieron en octavo, en primer bachillerato, ni siquiera, o sea, en algunos componentes de la universidad, dependiendo de la carrera que tú cojas. Pero si yo decido ser cualquier profesión o ejercer cualquier profesión que no está relacionado al mundo financiero, pues esa información no me la van a... no está incluida en el currículo. Entonces, desde el principio, es bueno que eso... un llamado a la autoridad de educación, ¿verdad? Que empecemos a colaborar probablemente en cómo eso podemos, tú sabes, hacemos muchos talleres con universidades, hacemos mucho, tú sabes, sí nos involucramos, pero claramente es un tema que es una barrera importante. Y lo otro que tú mencionas que me da risa porque precisamente es una excusa que se ha utilizado históricamente. Ah, no, que la gente no quiere hacer tal y tal cosa por el canal digital. Sí, pero hacen todo por Facebook, hacen todo por Instagram. Claro, Venden lo que sea por Facebook se envían Marketplace. todos los chismes y Se videos por envían todo WhatsApp. tipo de cosas. Entonces no hay una analfabetismo digital, sino No. que lo que no hay, como tú dices, confianza. No hay educación, no hay entendimiento de cómo los bancos funcionan y por qué funcionan de esa manera. Mira, un ejemplo de que la educación financiera, incluso de gente con maestría, es sumamente baja en la República Sí, Dominicana, totalmente. es la cantidad de gente que cae en estafas piramidales y la cantidad de gente que hace uso de la banca de apuestas. Totalmente. Entonces, es porque no saben nada del manejo del dinero y no Sí. saben nada de los intereses, ni del dinero fácil, ni nada, cosas que son imposibles y caen todos los días en una estafa piramidal. Sí. Y tienen maestría y doctorado la gente. Totalmente, totalmente. Entonces, para convertir este tema probablemente en temas accionales, ¿cómo, verdad? En vez de poner un reguero de tutorial en YouTube, sin fin de video, lo que sea, tú mencionaste, Facebook tiene 8 millones y pico de usuarios aquí localmente. Sin embargo, yo nunca he visto Facebook haciendo talleres en universidades para enseñarle a usar la aplicación, o cómo subir un post, o cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. ¿Cómo hace un reel? Una cosa Cómo hace un dificilísima y la reel, gente lo y usa. hoy hacen unos bailes con una coreografía bastante, ¿verdad?, avanzada sin haber tomado un curso de danza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de esa experiencia? ¿Cómo esas aplicaciones tienen cientos de miles de millones de usuarios en el mundo, especialmente aquí en República Dominicana, y tú no ves que tienen esa, ¿verdad?, esa estrategia de talleres ni nada de eso? O sea, cómo a través de la experiencia, cómo de la facilidad de la aplicación. Y sí, hay unos tutoriales internos en la misma aplicación o en el servicio, pero cómo se evidencia lo importante que es tener una experiencia que haga sentido, una información que sea transparente, que los usuarios puedan acceder y que entiendan cómo utilizar precisamente los servicios que están contratando. Entonces, ¿cómo tú crees que nosotros como banco o la banca en general, porque al final no ganamos nada que nada más lo hagamos nosotros, pues cómo podemos copiar esa estrategia y cómo podemos realmente entonces crear productos sencillos que hagan sentido y que sea completamente transparente para el cliente? Sabes que los bancos históricamente han sido muy formales. Eso incluso dentro de la misma estructura tuve muchas jerarquías.
Y entonces así mismo tratan al cliente, con esa formalidad. Me alegro mucho del que Banco Santa Cruz haya decidido tener un podcast, porque ya eso es como un signo de apertura, ¿verdad? A otros medios, a los nuevos medios, al nuevo canal. Sí, totalmente. Nosotros como empresas debemos ver qué es lo que está usando la gente e introducirnos en esos canales. Sí. No pretender que nosotros vamos a poner un tutorial en un video de 5 minutos y la gente va a ir a verlo, porque no es así. Totalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es aprovechar que si lo que más se usa es TikTok, Instagram, Twitter y ese tipo de cosas, y llevarle mensajes y esos contenidos adaptados a esa forma. Y como son tan complejos los servicios financieros, hay que usar gamificación. El famoso de convertir todo en juego para que la gente vaya usándolo y teniendo recompensas para lograr los objetivos. Objetivos y cosas virales así. Muchos bancos lo han intentado hacer básicamente para concursos. Pero yo creo que la educación financiera hay que meterla también en esa parte. Claro. Volverla a un juego en los medios que la gente usa. Que si es transmitírselo por WhatsApp, transmitírselo por un TikTok, por un Reel. Y los bancos perder ese miedo a la formalidad, a la informalidad. Totalmente. No, sí, eso es parte de... que es posiblemente una parte importante por la cual a veces los clientes se sienten alejados de los bancos. Probablemente por ese gap que hay en esa comunicación, terminología, habla de tú, habla de usted, habla de, ¿verdad? No sé si llegamos a TikTok pronto, pero sí considerarlo, dependiendo, ¿verdad?, del mensaje que queremos transmitir. Pero es importante eso que tú mencionas, porque hay veces que nosotros, como banca, no como banco, pero la industria en general peca de esa pequeña, vamos a decirle así, de esa pequeña idea o de ese ego de que realmente, si el cliente lo quiere entender, tiene que hablar nuestro idioma. Y parte de la educación financiera es precisamente cambiar un poquito esa idea de que para que el cliente lo entienda tenemos que hablar en su idioma. No siempre del lado de nosotros. Obviamente hay ciertas formalidades y ciertas cosas que se tienen que cumplir, pero al final el punto es que se transmite el mensaje. Y eso es parte esencial de precisamente esos cambios. Para continuar entonces, Mite, hablando un poquito de tecnologías. Hablamos un poquito mencioné ahorita lo que es el onboarding digital, la firma. No sabe que nosotros en el banco le cambiamos el nombre. No le llamamos onboarding digital, le llamamos ID digital. Okay. Ya que es un proceso que al final lo que busca es identificarte de forma digital sin que tú estés presente. Entonces, eso yo lo puedo hacer al principio, cuando tú vas a hacer una solicitud de un producto. Pero también si yo quiero asegurarme de que tú eres tú, en cualquier punto de una transacción o en cualquier punto de una interacción con el banco que sea de alto riesgo, pues yo puedo utilizar una herramienta de ID digital como lo que es lo que hoy conocemos como onboarding, para precisamente asegurarme de que te estoy identificando y tú eres quien dice ser. Entonces, háblanos un poquito de eso, cómo tú has visto que se ha introducido, qué tú opinas del onboarding y hasta qué punto, pues obviamente también a medida que vayamos introduciendo ese tipo de tecnología, también tenemos la responsabilidad de proteger esa información. No sé, háblame ahí un poquito y qué tú ves, cómo eso se ve hacia el futuro. Como sabrás, ese fue un proyecto muy difícil para la banca dominicana. Sí. Aceptar vamos a decir, sí, la adquisición remota de servicios, que es como en español sí, quieren llamar. Por suerte, la Superintendencia de Banco ya ha emitido una resolución donde acepta este tipo de adquisición remota, pone unas reglas que todo banco puede cumplir. Claro. Y ahora hay un proyecto de ley que involucra a la Junta Central Electoral para que sea el custodio del ID digital de todos los ciudadanos dominicanos. Entonces, eso es una ventaja porque cada banco, cada empresa no va a tener que crear su propia base de datos, sino que va a tener una base de datos común donde puede ir a verificar esa identidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace con un ID digital? El ID digital recoge características de una persona que pueden ser datos financieros, datos de la Junta Central Electoral, pero también datos biométricos, de forma tal que sí se comprueba la identidad de un ciudadano a través, por ejemplo, de la voz, de la cara, del iris del ojo, de la huella digital. Es un conjunto que le llaman unas menuncias y te crea un ID digital que puede ser también tu firma digital, porque ya eres tú mismo. Entonces, ya cuando se tenga esa herramienta, para cualquier banco va a ser muy fácil comprobar la identidad de una persona antes de enrolarlo en un servicio. Que al principio va a ser algo básico, una cuenta básica, claro, tal vez una tarjeta de bajo monto, un préstamo pequeño. Claro. Y se va a empezar por ese tipo de servicio de adquisición remota. Yo creo que
eso para una parte de la población es muy importante, principalmente tal vez gente analfabeta, gente que tenga discapacidad, que no pueda tal vez trasladarse o no pueda firmar o que no entienda lenguaje normal. Creo que este tipo de ID digital va a ser muy efectivo, no solamente para servicios financieros, sino para todos los servicios Para públicos, cualquier incluyendo servicio. los gubernamentales. Claro, interesantísimo. O sea que yo en el último CLAP tuve la oportunidad de liderar una conversación de este tema. Y estuvimos hablando realmente con una persona de Colombia, Felipe, de Soy Yo, quien fue un proyecto muy interesante de los top 4 bancos de Colombia, donde se juntaron y compartían la información de alguna forma u otra del ID digital de los clientes. Entonces, eventualmente, eso fue un spin-off, se creó una empresa aparte que se llama Soy Yo, y es quien, vamos a decirle así, está liderando ese cambio del ID digital, y es una forma de tú hacer básicamente un login únicamente a través de Soy Yo a cualquier servicio que tú quieras contratar. Como hoy nosotros vemos a veces que tú puedes entrar a una aplicación o a una página con Google, Sí, con login ID. con Google, login con Facebook, con tu ID, y ya tú no tienes que registrarte cada vez, que eso era tediosísimo, era bastante... a mí personalmente no me gustaba que cada vez que yo quería entrar a una página tenía que poner mi nombre, mi clave, mi vaina. Entonces, ya con Sign In con Google entro y ya queda automáticamente grabado. Algo parecido podemos trabajar con el ID digital, donde yo creo mi ID digital, yo soy Fausto Pimentel Deves, y no tengo que entonces hacer un proceso de creación de cliente cada vez que quiera contratar un servicio, Sí. como tú mencionas, no solamente la banca, sino cualquier tipo de servicio. Sí, como eso Entonces, tiene muchas implicaciones de seguridad. Sí. Por eso es que se está tratando de que sea la No, y muy junta, bien. el ente, vamos a Muy decir, chévere. que abarque todo ese tipo de base de datos Claro. con información privada del ciudadano. Que ese otro temor, que cualquiera puede crear una base de datos para ahí y después tenga toda la biometría de la gente. Sí, totalmente. Eso, bueno, son cambios fuertes que ahí los bancos obviamente, y es otro punto que quería hablar, cómo nosotros nos adaptamos a esos cambios, a esa rigurosidad todos los años, nueva tecnología, nuevos retos, nueva protección. Al final, todo eso genera pues un nivel de criticidad y de riesgo que obviamente nosotros como banco y la industria en general pues tiene que asegurarse de cumplir y de proteger. O sea que nosotros como industria, a medida que vamos transformando, a medida que vamos cambiando, pues también tenemos que tener la capacidad de adaptarnos rápidamente a esos cambios. Como es ahora el tema de la inteligencia artificial, que tú sabes que no nos podemos ir de aquí sin hablar un poquito de eso. Sí, en el tema de inteligencia artificial, lo que existe ahora mismo es lo que se llama aprendizaje de máquina, machine learning. Porque la inteligencia artificial, su concepto último, es que tenga conciencia. Ahí estamos muy lejos de eso todavía. A eso íbamos. Antes de darle doble clic a eso, como hablamos al principio, transformación digital es como un término para cualquiera y cada quien lo usa a su manera. Desde noviembre, que fue que salió ChatGPT más o menos para acá, mira, todo el mundo usa la palabra inteligencia artificial para cualquier cosa. Entonces, ya yo estoy hasta chivo de qué es realmente inteligencia artificial, qué es realmente a lo que le dicen inteligencia artificial que tiene detrás, y para darle por lo menos un pequeño giro al tema que estamos hablando, cómo nosotros como banco podemos integrar lo que realmente se supone que es inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario, la educación financiera y que el cliente al final cuente con la capacidad de poder recibir hasta, ¿verdad?, lo que estábamos mencionando, sugerencia de administración de su fondo, sugerencia de productos que puede recibir, etcétera. Pero empezando por la primera pregunta, ¿qué es al final del día inteligencia artificial y por qué? Obviamente es algo que hemos escuchado hace mucho tiempo, pero porque ahora más que nunca tú lo ves literalmente en todos los lados. Lo que estamos utilizando ahora es machine learning, aprendizaje de máquina. Un sistema tú lo tienes que alimentar de una serie de datos. Por suerte ahora casi todos los datos están etiquetados. Okay. Estructurados. Sí, estructurados y tienen una etiqueta. Entonces tú lo puedes clasificar. Entonces, si tú quieres que un sistema aprenda a reconocer, por ejemplo, rostros, tú lo alimentas de muchos datos de rostros. Entonces, es lo que se llama generativo y eso, el ChatGPT, es que dentro del sistema tú tienes un software o una instancia que quiere hacer ejecutar un proceso, pero tú tienes otro que lo quiere es dañar ese proceso.
Retar. Entonces, cada vez el sistema va siendo mejor porque el otro lo está tratando de quitar. Sí. Entonces, cada vez mejora. Eso es el aprendizaje de máquina. Y no funciona si tú no le metes datos a ese sistema. Claro. Entonces, por eso lo que tenemos es aprendizaje de máquina. Si tú le metes toda la información de los clientes a ese sistema, tratando de, con los datos de cuánto toma prestado, cómo paga su tarjeta, tú vas creando un gemelo digital de ese cliente. Entonces, después es que tú le puedes ofrecer los servicios financieros que él necesita realmente. Claro. Entonces, todo lo que vemos, por ejemplo, con las redes sociales de que te cambian la cara y te ponen la de otra persona, eso es aprendizaje de máquina, donde el software ha aprendido que eso es una cara y que le puede sobreponer a esa cara otra diferente. Lunar, el ojo, vaina, de todo. Por ejemplo, cuando ponen las cámaras en la calle, que el software puede detectar que son vehículos, el color que tienen, tirarle foto a la placa, contarlos. Eso es aprendizaje de máquina, porque le han tenido que introducir esos datos para que el sistema reconozca que ese es un vehículo. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos ahora mismo, Machine Learning. No hay una inteligencia artificial que sea un ente con conciencia propia. No, sí, y yo sé que es un tema que podemos durar aquí el día, la noche, la mañana y todos los próximos días hablando. Hay algunos que en teoría han llegado a ser personas o ¿cómo se llama? Con conciencia. Con conciencia, sentientes, ¿verdad? Que incluso le dicen a su creador, mira, tú me tienes atrapado, que sé cuánto. Pero para no entrar en ese lado. Volvamos a... Eso como que da miedo lo que hemos visto, o sea, de alguna forma u otra, o sea, los mismos asesores financieros, los abogados, hasta temas creativos ya, tú ves como un DALL-E, un Midjourney te puede generar un video, una foto, que eso significa, uno, para educación, asesoramiento, manejo de cuentas, o sea, nosotros como banco y la banca, es verdad que al final somos productos financieros, pero gran parte, si no la gran parte de nuestro negocio es cómo nosotros manejamos esa relación, cómo entendemos ese cliente que tú mencionaste, que sí, poco a poco lo vamos creando digitalmente, lo vamos replicando en el mundo digital con todos esos datos, pero al final gran parte de ese servicio es cómo yo te conozco, cómo yo sé lo que tú estás haciendo y qué yo puedo ofrecerte hacia el futuro. Entonces, un quote que yo vi, un post que vi en Twitter que me gustó muchísimo, que la gente está paniqueando con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está muy lejos de reemplazarnos, muy, muy lejos de reemplazarnos. Quien sí no va a reemplazar son personas que utilicen inteligencia artificial para mejorar su capacidad, su servicio, su atención. Entonces, ya un ejecutivo de cuenta, una persona que maneja un cliente, no es que de repente ese cliente se va a empezar a manejar con una herramienta de inteligencia artificial, no. Es que ese ejecutivo, esa persona en el futuro sepa utilizar este tipo de herramientas, sepa utilizar sus capacidades para entender mejor al cliente y pues guiarse de posiblemente cómo atenderlo mejor y que no siempre sea a través de un Excel o de un CRM o de algo un poquito básico. Para la banca, ya que mencionaste que los procesos son aburridos, la inteligencia artificial debe implementarse en esos procesos aburridos y repetitivos, como evaluaciones crediticias, análisis financiero y todo ese tipo de cosas que llevan un tiempo, una persona analizando muchísimos papeles para verificar si una empresa puede sacar una cuenta, si una persona se le puede dar un préstamo. Eso lo va a tener en microsegundos el resultado ya, vamos a decir, la persona de servicio al cliente o el que esté frente al cliente. Entonces, ahí es que debe empezar, antes de asustar al cliente con cosas del otro mundo, empezar a hacerle eficiente sus procesos con inteligencia artificial. Claro. No, y que volvemos al tema de vamos a decirle ese apetito de digitalización. O sea, hay usuarios que sí van a querer que todo sea automatizado. Hay usuarios que hasta por confianza o desconfianza, pues sí van a querer tener ese contacto humano. Todavía hoy en día, yo personalmente, considerándome una persona bastante digital, cuando yo llamo a un número de servicio, ponte tú a cualquier empresa tenga una situación de servicio, yo odio el sistema automatizado. Siempre, no importa lo avanzado que esté. O sea, puede ser Apple con un sistema que maneja todo lo que tú quieras. Yo siempre lo doy 0. O sea, yo quiero hablar con una persona. Porque hay situaciones que la verdad es que necesitan una interacción humana. Entonces, como eso, pues, tú como banco, uno como cliente, sabe cuáles son los canales, cuáles son las interacciones que sí requiere, como tú mencionas. Hay temas por atrás que
uno puede precisamente eficientizar a través de la inteligencia, pero también hay temas por delante que no necesariamente porque se puede hacer, como hablábamos al principio, se hace, sino que, o sea, no implementemos inteligencia artificial porque sí. O sea, hay que hacerla con sentido, hay que hacerla cercana al cliente y que al final del día agregue valor. Entonces, con el tema de educación financiera, ¿cómo nosotros podemos aprovechar esa información? ¿Cómo podemos asesorar al cliente tanto en los canales como el contenido que se genera para aprovechar al máximo ese tipo de herramientas? Sí, en algún momento, tener personal humano va a ser la ventaja competitiva cuando todo el mundo esté transformado y digitalizado. Entonces, eso no se debe perder eso de vista. Totalmente. Qué afro que tú lo dices. No, y en la Sí. realidad, pasa que la gente obviamente de una vez tú entras en un estado de pánico cuando tú ves la capacidad de este tipo de tecnología. Pero sí, van a haber disrupciones, van a haber cambios. Hay muchos temas como en cada industria y en cada cambio importante de tecnología o capacidad operativa, pues obviamente hay cambios. No es que no se va a cambiar. Pero no es que de repente en 15 años vamos a ser, tú sabes, una raza que no va a tener capacidad de atender y hacer ningún tipo de trabajo, sino que volvemos a lo mismo. O sea, es cómo nos apoyamos en este tipo de herramientas para que elevemos considerablemente nuestra capacidad de productividad y de atención y de servicio. Sí, porque esto no va a tener una acogida instantánea. No, Ayer vi un claro. video de una persona entrándole a palo a un robot. Porque se ha dedicado en algunos sitios a poner un robot que dé la información. O Ajá. sea, tiene forma de robot, pero al final es una computadora, ¿verdad? Sí. Con una pantalla Y que con una habla bocina. Ajá. y tú le pides una cita o algo así, tal vez no te da el servicio que tú quieres y bueno, esta mujer agarró un palo y lo desbarató. Entonces, eventualmente, esto también va a haber una serie de ciudadanos contra la robotización, ciudadanos contra la inteligencia artificial y todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos están preparados al mismo nivel. Entonces, yo creo que en los canales que no sean presenciales, tú le puedes dar la ventaja del costo de la transacción, ¿verdad? Que sea más económica. Y en los canales que requieren presencia humana, que sea un poco más caro. Pero al final, tú necesitas una omnicanalidad, donde por todos los lados tú le des el mismo tipo de servicio. Claro. O sea, que no haya servicios que tú no lo puedas usar en el IBR, por ejemplo. Claro. Y otros servicios que no lo puedas usar en el app. Tiene Sí. que tener todos los servicios en la app, IBR, web, presencial. Tiene que tener el mismo tipo de servicio. Yo creo que la transformación digital lo que quiere también es eso. Sí. Que en todos los canales estén los mismos servicios. Claro. No, y eso que tú mencionas nos puede dar introducción al próximo tema, porque yo creo que no nos podemos ir sin hablar de cómo se ve el proceso de diseño de una experiencia, cómo nosotros podemos, pues, tomar al cliente, literalmente diseñar con el cliente un proceso, una experiencia, un producto que contemple todo lo que tú estás diciendo. ¿Cuál es el canal que yo quisiera utilizar ese producto? Si lo quiero en todos o si nada más lo quiero en uno. Y cómo uno, como banco, como institución, como industria y fuera de la industria financiera, pues se atreve realmente a tomar decisiones a favor del cliente, que muchas veces pues obviamente uno no se lleva tanto del cliente y dice no, porque el cliente esto, porque el cliente posiblemente no entiende bien esta parte, pero si uno acerca al cliente y uno se asegura de que el diseño de los productos primero tengan la información, volvemos a lo mismo, tengan la información que el cliente necesita, contemple la interacción que ese cliente espera y que hable en su mismo idioma y piense de la misma forma, pues eso lo que asegura que el cliente, uno, tenga una experiencia buena y que se adapte el producto o el servicio al cliente. Entonces, ese proceso de diseño, de experiencia, design thinking, todo ese tema, ¿cómo eso puede ser orientado a que todo eso se tome en cuenta? Sí, yo creo que aquí la gente ya entiende lo de la experiencia del usuario, pero lo entiende más como algo de una aplicación móvil y una página web. Entonces, Totalmente. donde no estamos quizás trabajando en ninguna empresa casi, es en la parte de la inclusión de los discapacitados. Entonces, no tenemos experiencia de usuario para no videntes, no tenemos experiencia de usuario para sordos, no tenemos experiencia de usuario para analfabetos, para una serie de cosas donde quizás con tecnología sencilla, incluso con inteligencia artificial, tú pudieras tener una interfase de voz para los no videntes. Incluso Claro. tú lo puedes tener ahí con un Alexa o un Google Home, una cosa de esas, Claro. en la sucursal, que Claro. tú le hables y te responda y una serie de cosas, o Sí. por un IBR. Claro. Entonces, tú puedes tener alguna interfase del lenguaje de señas
donde haya una persona en una pantalla que cuando vaya ¿verdad? El que maneja el lenguaje de señas se pueda eh, comunicar, Claro. incluso de la misma aplicación o de la página web. Totalmente. Yo creo que en esa parte de experiencia del usuario nos olvidamos de otra gente que no tienen la misma capacidad de para hacer interfaces con aplicaciones móviles y páginas web. Sí, totalmente. No, y es parte, obviamente, volvemos a lo mismo, y no solamente hay capacidades físicas, sino también, volviendo al tema de capacidad de, vamos a decirle así, que alfabeta digital y alfabeta financiera. O sea, cómo tú le empiezas a hablar a un cliente de una terminología y una serie de información que ese cliente no tiene capacidad de entender. Entonces, tomando en cuenta lo que tú estás mencionando, cómo eso tú lo tomas como punto de partida al momento de tú, volviendo a lo mismo, diseñar un producto, diseñar una experiencia, que si habla el mismo idioma, sea de señas, sea un idioma un poco más informal, o sea cualquier el tipo de cliente que tú estás atendiendo, al final que haga sentido, que le haga sentido a él, y que uno como banco también, pues no solamente ese ejecutivo o esa persona que está atendiendo al cliente, sino transversalmente se mantenga la misma, el mismo lenguaje o la misma terminología. Eso, ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo tú ves ese cambio, esa migración a realmente lo que tú mencionabas al principio? Llegarle al cliente a través de los medios, canales o con el lenguaje que esos clientes están requiriendo. Sí. Tú sabes que por eso fue que surgieron las fintech. Claro. Era para dar un servicio que el banco no daba o dar un servicio que el banco da de una forma menos eficiente. Entonces, cuando surgieron las fintech, lo que se veía era que eran competidores de los bancos tradicionales. Sí. Luego fue evolucionando el negocio y los bancos empezaron a hacer alianzas con fintech. Incluso ahora lo que se recomienda es que un banco tenga alianzas con varias fintechs para llegarle a ese público o llegarle a otros servicios. Pero la tendencia que se está diciendo, incluso de organismos internacionales en el mundo entero, es que la tendencia va a ser que los bancos vayan a comprar las fintech. Una para tener ese servicio ya manejado y otra para sacar competencia del mercado. Claro. Porque las fintech solas han demostrado en países como en Inglaterra, ¿verdad? En Estados Unidos, que ya no están logrando la captura de capital para seguir sosteniéndose. Sí. Entonces, ya tienen que ser convierte en un fintech muy reto. grandes Sí. o tienen que aliarse o ser compradas por bancos. No, y que una forma también, que cool que entramos en el tema de fintech, tú sabes que ambos, tú como parte actual de la Junta Directiva de Fintech, yo pasada, pues obviamente estamos bastante actualizados en estos temas. Y es como tú dices, o sea, al final del día, una institución llega hasta un punto, o sea, no podemos hablar 100 diferentes idiomas, no podemos estar atacando o no atacando, pero sirviendo a 100 diferentes tipos de clientes con 100 diferentes tipos de necesidades. Entonces, surgen estas fintechs para llenar esos gaps, para precisamente hablar otro tipo de idioma, hablar otro tipo de forma y atreverse a inventarse y ofrecer servicios que posiblemente los bancos o por X o Y razón no lo hacemos, o posiblemente incluso no estamos preparados para hacerlo. Entonces, toda esa industria que ya hoy en día, gracias a Dios, podemos hablar de fintech sin tener que explicar lo que una fintech. Hace un par de años no era el caso. Para los que todavía no conocen, una fintech es una empresa pequeña o nueva que ofrece servicios financieros a través de la tecnología, posiblemente 100% digital. Y son empresas que se han pues asegurado en el mundo entero de incluir a públicos, clientes y crear productos pues utilizando la última tecnología y pues, de una forma diferente. Naturalmente, como tú dices, Mite, o sea, los bancos al final se dieron cuenta que no estaban relajando las fintechs, ¿verdad? Al principio, primero hubo una etapa de ignorar. Esos son unos muchachos. Esos son unos muchachos ahí inventando. Ellos no van a hacer lo que nosotros hemos hecho en 100 años. A los par de años ven que las fintechs, pues obviamente, naturalmente, están cogiendo impacto, están cogiendo momentum. Y dice, bueno, espérate, entonces son competencias. Y de una vez la descartan. Entonces se van directamente a la parte de ignorar, se fueron directamente a la parte de bloquear. Entonces ya estamos en una parte donde dicen, espérate, probablemente no son mi competencia. Ellos están atendiendo a un público, están ofreciendo un producto que yo posiblemente no estoy dispuesto a ofrecer, no estoy preparado o no tengo el conocimiento para hacerlo. Entonces
¿Cómo podemos colaborar con este tipo de empresas? Y ahí es donde yo creo que estamos en un punto súper interesante. Tú mencionaste ya mercados más evolucionados, más maduros, como Estados Unidos, Inglaterra, posiblemente México, que es más cercano. Ya esas fintechs están en un punto donde han tenido tracción, han tenido éxito, pero ya entonces se encuentran en ese punto de inflexión donde ya no son una pequeña empresa lleno de gente en hoodie jugando ping pong, sino que ya es momento de convertirse en una empresa real, grande, importante, que requiere de capital, requiere de equipo, y están teniendo ese problemita de migrar a ese lado de o a esa etapa en su vida de compañía. Entonces ahí es donde están los bancos, entendiendo aún más que hay una oportunidad de, uno, o apoyar a que esas empresas sigan continuando en esa trayectoria, o dos, incluirla dentro de su portafolio, o comprando, o invirtiendo, o colaborando aún más cercano. Y yo creo que ahí lo único que hay es una oportunidad de ganar. Gana el cliente, gana la fintech y naturalmente también gana el banco o institución que se involucra, donde pues, obviamente está atendiendo a un público que antes no atendía y ofrece ahora productos que antes no ofrecía. O sea que sabemos que las fintechs ya no son una teoría, están aquí para quedarse, están aquí para seguir creciendo. Nosotros como banco pues tenemos una estrategia importante de colaboración con fintech. Estamos desarrollando ahora mismo 2 relaciones que no son oficiales todavía, pero ojalá que podamos formalizarlas en los próximos par de meses, donde queremos desarrollar probablemente, obviamente, un producto a un público que ahora mismo no estamos atacando. Actualmente ya hemos visto afiliación importante como lo que hizo mío, Cristian Pichardo, shout out a Cristian, bueno, que está contigo en la Junta también ahora. Mío con el Banreserva lanzaron un producto súper interesante, que fue una alianza directa de un banco importante como el Banreserva con una fintech como mío. Y pues tú has visto cómo eso ya son productos que antes no existían. Hay otras estrategias que tú lo mencionaste antes de empezar el podcast, que es que uno mismo como banco se adelante y diga, mira, yo quiero participar directamente, sí, pero entiendo que no lo puedo hacer con mi propia marca, con mi propio lenguaje. Tengo que crear yo mismo o una institución separada con otro tipo de enfoque, que es más o menos lo que vimos con el BHD, que también lo felicito por esa iniciativa con Billet. Y bueno, se atrevieron a lanzar ese producto, se atrevieron a atacar a ese público y ahí están pues fajados con toda su razón, pues tirando para adelante. Entonces vemos de que esto ya es una realidad localmente. O sea, antes uno lo veía así como son temas de fuera, pero ya localmente felicito la iniciativa que el Banco Central de hace muchos años buscando impulsar este tipo de, vamos a decirle así, identidad, este tipo de relación. Los reguladores también nos han apoyado muchísimo en este tipo de iniciativa y yo creo que lo único que nos espera es un buen futuro en ese sentido. Sí, el banco debe evolucionar, o la banca en general, a banking as a service. O sea, no solamente dar servicios para su propia conveniencia, sino que si alguien quiere crear un banco virtual, proveerle toda la plataforma para que él se conecte y maneje los clientes, pero tú manejas lo que es la parte core. Claro. De todas las transacciones que se realizan. Sí, es un modelo interesante, que eso obviamente toca ya un poquito de lo que es Open Banking, que eso yo creo que es algo importantísimo. Estábamos relajando al principio que tú y yo vamos a tener que tener una parte 2, parte 3 y parte 4, porque la realidad es que tenemos muchas cosas que hablar, pero sí, ese Banking as a Service lo que se trata es del banco pues disponer de su servicio, acceso al core, acceso a las diferentes funcionalidades, para que cualquier fintech pueda desarrollar un modelo de negocio o una empresa. Es parecido, para ponerlo en un término un poquito más entendible, es parecido a lo que hizo Apple y Google en su momento con las tiendas de apps. Fíjate que hoy la top 10 aplicaciones que tú y yo utilizamos no son ni de Google, que es dueño de Android, ni de Apple, que es dueño de iOS. Muchas de esas aplicaciones, bueno, Google sí tiene muchas de ellas, porque Google también es Google Maps, Gmail, etcétera. Pero lo que hicieron con las tiendas fue invitar a programadores. Mira, aquí te doy las herramientas, como en el caso de los bancos fueran los core systems y los diferentes sistemas que utilizamos. Aquí te doy las herramientas para que cualquier desarrollador del mundo pueda tomar esas herramientas, crear aplicaciones y publicarlas en mi tienda. Sí, yo soy el dueño del celular, la plataforma, pero la aplicación la desarrolla el programador y al final del día se puede desarrollar cualquier tipo de cosa que posiblemente nosotros como
Apple o como Google, en este caso como banco, no estamos pensando. Y ahí obviamente tuvimos ese boom de aplicaciones y hoy es una industria multibillonaria donde hay desarrolladores, programadores en toda parte del mundo desarrollando herramientas y features que ni Apple ni Google se le hubieran ocurrido en un principio. Entonces, ese modelo que tú mencionas, interesantísimo, de Banking as a Service, donde puede de repente nacer una empresa de educación financiera que quiera tener acceso a la información del cliente y enfocarse 100% a asesoramiento. El banco probablemente sí tiene iniciativa de ese tipo de herramientas, pero no es su core. Entonces, eso abre la oportunidad, volviendo al tema de colaboración, de que el banco pueda introducirse, o la banca, a sectores, clientes y productos que posiblemente no hacen hoy en día. Pero la fintech necesita esa información, necesita ese exposure. También la banca debe, su core bancario, hacerlo accesible a través de interfaces, ¿verdad? De interfaces abiertas. Por ejemplo, para lo que se llama la banca embebida, embedded banking. Sí. Que tú uses el banco sin ante cuenta. Claro. Eso, servicios del banco que estén incluidos en aplicaciones de terceros, aplicaciones de seguros, aplicaciones de comercio electrónico, aplicaciones de lo que tú quieras, pero ahí haya una forma de conectarse al banco, ya sea para pagar con la cuenta del cliente, claro, ¿verdad? Directamente, o simplemente para hacer transferencia de dinero. Claro. Entonces, nadie es cliente tal vez de ese banco, pero sí, todo se hace a través de ese banco. Totalmente. Entonces, tú debes de ver esa parte como si fuera banca invisible. Así como existen los pagos invisibles que tú pagas sin darte cuenta, ajá, en algunos servicios. Por ejemplo, la tienda de Amazon Go allá, sí, en Estados Unidos. Sí. Así debería ser también con algunos servicios para que el banco esté siempre presente en la parte transaccional de la cuenta de los clientes, pero el cliente lo que ve es una aplicación tal vez de compra de cualquier tipo, de la misma aplicación móvil, de compra de boletas, todo tipo de aplicaciones que tenga una parte embebida del banco. Sí. No, la verdad es que estamos en un punto interesantísimo de la banca, tanto mundial como local. Y yo creo que nada, está del lado de nosotros crear todas esas oportunidades y realmente aprovechar todo lo que hay hoy en día. Yo siempre relajo, estamos en el 2023, o sea, yo lo uso a la clara, o sea, no hay nada que no queramos hacer que no se puede hacer, o sea, de capacidad, de tecnología, de disponibilidad, de acceso. Ya hoy en día, viejo, o sea, nada más es disposición y atrevimiento. O sea, tú te dispones a desarrollar algo, tú te atreves a hacerlo, tú te juntas con los clientes para asegurarte que tú lo estás haciendo con un punto que haga sentido y se hace. O sea, esa es la belleza del punto donde estamos en la vida y de la banca. O sea, ya realmente no hay nada que no se pueda hacer. Entonces, la realidad es que, como digo, si duramos aquí hablando de todo lo que podemos hacer, podemos durar una semana hablando. Antes de cerrar, yo creo que nos quedan un par de minutos más. Antes de cerrar, Mite, algo que yo también mencioné al principio. Vamos a hacer un top 5, hasta para, no sé, para dejarlo ahí grabado, un top 5, un top 10 de cuáles son ahora mismo tus aplicaciones favoritas, tus funcionalidades favoritas. Si hay una aplicación, no tiene que ser de Banco Santa Cruz. A mí no me importa si tú quieres mencionar una aplicación, una funcionalidad. No tiene que ser local tampoco. Que hoy tú estés utilizando dentro de la banca, finanzas, tecnología, educación. Dame un top 5 ahí está de difícil porque uno obligatoriamente tiene que usar las aplicaciones de los bancos donde tiene cuenta. Entonces, yo uso la del Santa Cruz, uso la del Popular, uso la de Te Pago. Y de aplicaciones que no son bancarias, que hay que usar muchísimo, por ejemplo, ChatGPT. hay que usarlo para todo, hasta para hacer una carta. Y también uso mucho CapCut, la aplicación de hacer reels. Ah, sí. Y entonces tú eres reel. No, que hay que hacer mucho contenido para las redes sociales. Entonces, pero tú no es una forma fácil. Bailecito y vaina. No, bailecito no, descripciones de equipos tecnológicos. Muy bien. Entonces review. Mira qué bien. Para quien no siga a Mite en las redes sociales, pónganse la pila porque realmente hay mucho contenido interesante ahí. No, pero antes de... Bueno, ahora que tú mencionas ChatGPT, me atrevo a decir que... Que eso es lo que tú más usas. Ingrid debe... Mercadeo, no me maten, pero la memoria anual de este año yo la hice con ChatGPT. O sea que, nada, volvemos lo mismo. O sea, esto es de cuestión de quien lo utilice a su favor. ¿Tú me entiendes? O sea, no fue que yo hice un copy-paste, porque la verdad es que todavía son modelos que uno tiene que, ¿verdad? Uno tiene que coger y dejar y uno lo va utilizando como apoyo.
Pero sí, yo con ChatGPT ya yo hice un upgrade. Yo estoy hasta pagando la que es la ChatGPT 4 porque quiero empezar a experimentar con el equipo de Tú cómo sabes podemos que integrar. uno de los nuevos empleos que se han creado es prompt engineer. Totalmente. O sea, la persona que le escribe a ChatGPT para Sí, obtener respuesta. Ya eso sí. es una profesión. Totalmente. No. Volviendo a ese punto, tengo ChatGPT. No te voy a decir que lo uso todos los días, pero sigo impresionado con lo que está pasando. Para quien no conocen, en su día a día hay muchísimos temas de inteligencia artificial que uno utiliza. A mí me gusta mucho Spotify. Cuando tú estás escuchando una canción, hay una funcionalidad que se dice Go to Radio o crear una radioestación y eso te genera un playlist de canciones muy parecidas. El algoritmo. El algoritmo, inteligencia artificial, machine learning, lo que tú le Mucho quieras reggaetón decir. ahí en el Pero a mí tuyo, me gusta ¿verdad? muchísimo esa funcionalidad. Yo la uso todos los días. Pues yo no tengo tiempo para estar haciendo playlists como en la universidad, que yo me sentaba un día entero a hacer playlists. Pero ya hoy me gusta una canción, le doy a Go to Radio y me genera... Imagínate si eso se pusiera a hacer con productos financieros. De que, mira, yo estoy comprando todos los meses en tal sitio, yo quiero algo parecido. Go to Radio y que me haga un producto a mi manera. Eso fuera perísimo. Está ese, me gusta mucho la experiencia de usuario, aunque no hablamos de criptomonedas. Yo sé que eso lo podemos dejar por otro lado. Pero me gusta mucho la experiencia de usuario de Coinbase, que es una aplicación, un exchange que está en Estados Unidos, donde tú puedes ver y traquear el uso de criptomonedas. Me gusta mucho la experiencia de usuario de esa aplicación y de Cash App, que es una aplicación también que me gusta muchísimo. No la uso en mi día a día, como tú dices. No tengo acceso a esa industria americana de transferencias, pero Cash App hizo algo muy interesante donde juntó todo el tema de transferencia con inversión, con ahorro y con diferentes funcionalidades de banca. Y nada, yo creo que esas son como, no fueron 5, pero ahora mismo son funcionalidades de aplicaciones que me gustan cómo expresan su experiencia. Ya veremos, tengo ahí una lista de inteligencia artificial, de herramientas que quiero utilizar. Porque no solamente está ChatGPT, hay muchísimas para cada tipo de... Y nosotros en el banco, pues obviamente tenemos diferentes iniciativas de asegurarnos de que tanto los clientes como el equipo, los colaboradores, pues empiecen a utilizar nuevas herramientas, no solamente las que conocemos como CRM, el Core y ese tipo de cosas, sino que herramientas que nos ayuden a hacer nuestro trabajo más fácil, a atender al cliente más fácil y que nada, al final del día pues sigamos avanzando en el mundo de la banca, porque la realidad es que tenemos mucho que catch up. Pero nada, no sé si tú quieras cerrar el podcast con alguna sugerencia o un mensaje al público. Quiero tratar un tema que tal vez se nos pasó. Es que también tenemos la problemática de la falta de mano de obra capacitada en tecnologías exponenciales, como todos estos programadores, toda esta gente de inteligencia artificial. Realmente son muy escasos en el país. Sí. Y creo que los bancos, además de educación financiera, también deben unirse a otras industrias para desarrollar estos programadores. Quizás en algún momento la inteligencia artificial nos ayude a sustituir a algunos de esos programadores, pero mientras tanto hay una escasez terrible en la industria dominicana. Mira, tú lo mencionas y en verdad me abre la mente. Yo creo que eso pudiera ser un episodio enterito de eso. Claro, porque tú sabes que nosotros aquí tenemos casi una hora hablando de cosas que podemos hacer. Pero no hemos hablado de quiénes lo hacen, en verdad. Sí. Que son, como tú dices, son los programadores que están atrás, son los diseñadores, son los que están al final del día construyendo todo eso, control de calidad, claro. De interfaz. Hay todo un equipo detrás que naturalmente no es solamente educación financiera adelante, también hay educación de capacidad, educación de poder contar con los mejores técnicos, con los mejores equipos para precisamente poder desarrollar los mejores productos y los mejores servicios. Y eso hoy en día con la globalización y el acceso que otras empresas también tienen al mercado local, pues obviamente se ha convertido en un tema bastante difícil de manejar. Pero sí, no sé si nos queda tiempo para hablar de eso, pero si no, yo creo que es un muy buen llamado. Porque ese es un problema fundamental para nosotros lograr estos objetivos de transformación digital. Y yo quisiera, en ese episodio, si tú me permites, entonces, traer a un invitado para que precisamente alguien que he hablado varias veces de ese tema, que está sufriéndolo mucho, para que él nos cuente cómo él en su empresa lo está manejando, cómo él ha visto que otros países lo están haciendo. Y realmente, nada, acompañar también a que este país, o sea, al final,
no es falta de capacidad, es falta de educación, tú sabes, es falta de preparar a esos técnicos, preparar que haya más equipos, que haya más personas que estén involucradas en el mundo de la programación, que sabemos lo importante que es, y que yo creo que obviamente es parte esencial del futuro, no solamente de la banca, del futuro del país. Pues sabemos que al final todas industrias de este país y del mundo tienen algún tipo de futuro digital. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos gente que lo haga? Sí. Pero nada, Mite, mil gracias por estar aquí, viejo. Gracias, Fausto, por la invitación. Excelente. Y mi mensaje final sería que no tengamos miedo a crear esos productos nuevos con Sí. estas herramientas. Y tampoco tengamos miedo a matarlos si no funciona. Es otra cosa, matarlo si no funciona. No, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a los que nos escucharon hoy, a los que nos están viendo. Sí, verdad. Si publicamos este video, cuando lo publiquemos, lo pueden buscar en las redes del banco. Lo vamos a estar comunicando próximamente. Y nada, muchísimas gracias por atendernos hoy y nos vemos en el próximo episodio del Junte Financiero. Gracias a todos.